18. Si la virginidad de María es física, y no espiritual, como dicen algunos dentro de la Iglesia, entonces ¿por qué Apocalipsis 12 dice que gime con dolores de parto? Algunos en su empecinamiento acuden como prueba de esta hipótesis herética a Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Tales personas no conocen que el Apocalipsis es un sistema de símbolos que hay que leer e interpretar. Así, ese mismo Apocalipsis en su capítulo 6 describe a Jesús como un cordero, de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Jesús no tiene 7 cuernos, ni 7 ojos, es un símbolo, exactamente igual que la mujer que gime con dolores de parto. Dice San Juan Pablo II en su catequesis del 10 de julio de 1996. Estos autores hablan explícitamente de una generación virginal de Jesús real e histórica, y de ningún modo afirman que sea una virginidad solamente moral o un vago don de gracia que se manifestó en el nacimiento del niño. Ahora, al no poder oponerse a la virginidad de María, dogma de nuestra fe, pues han sacado la vieja herejía de que esa virginidad no es física, sino espiritual. Nada más lejos del pensamiento hebreo de una virginidad espiritual. La virginidad no es apreciada en el Antiguo Testamento, no es bueno que el hombre esté solo, Gen 2:18. El mantenerse virgen se menospreciaba y se miraba como mutilación, Jue 11:35. El celibato no era corriente y era desaprobado por los rabinos. Si una muchacha no llegaba a casarse y se quedaba sin descendencia, se consideraba como una gran desgracia. Una poderosísima clave en toda esta discusión grosera y vulgar que ofende a la siempre pura la encontramos en el versículo del Evangelio de San Juan 1:13, donde habla del origen divino de Jesús y la no participación carnal en su nacimiento. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y más adelante dice, el cual no ha nacido de las sangres, en plural según el original, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino que fue engendrado de Dios. En todo esto, pocos se han percatado de que este versículo tiene una gran connotación en la Mariología. A veces, en las cosas insignificantes, el Señor nos revela lo grande. En griego, idioma en que escribe San Juan, el plural sangres se dice aimaton, que se traduce del hebreo, como una especie de plural del resultado, que denota la sangre que se derrama o cuando aparece como manchas de sangre. Isaías 115, o como marcas de sangre. Se utilizaba en la tradición judía para indicar la pérdida de sangre que acompañaba todo alumbramiento. Así, pues, San Juan en su prólogo está proponiendo, no sólo la concepción virginal de Cristo, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino que fue engendrado de Dios, sino también el parto virginal. Porque la negación no de la sangre significa que cuando aconteció el parto, no hubo derramamiento de sangre en la madre. Cristina Siccardi en Correspondencia Romana comenta: hoy en día, la virginidad perenne de la Virgen se trivializa ampliamente y se prefiere optar por una virginidad espiritual en lugar de una virginidad física, al punto que parece, como afirma el padre Lanceta, una dicotomía que refleja el avance en el siglo XX de la separación entre el Jesús de la fe y el Jesús de la historia, posturas que sustentan una clara denigración, profanación/blasfemia, de Jesús y María, separándolos de su fisicalidad. La fe de la Santa Iglesia Romana no es una forma de sentir, sino una creencia en lo que real y físicamente sucedió en la historia. La sucesión cronológica de los hechos es evidente: virginidad biológica de María, encarnación biológica del Salvador, virginidad del sacerdote supremo, Cristo célibe, cuerpo y sangre físicos en el altar. Resurrección física de Cristo. Como dice San Pablo en 1 Corintios 15, 12-14. Ahora, si se predica a Cristo que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo puede alguno de ustedes decir que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, ni siquiera Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana y tu fe también es vana. Conclusiones sobre la virginidad de María. La perpetua virginidad de María es un dogma de fe incuestionable. El Concilio de Letrán, en el 649, proclamó la virginidad de María aún después del parto. La tradición sobre la virginidad de María ha sido defendida por grandes figuras de la Iglesia, como San Agustín, San Jerónimo, y San Juan Pablo II,
y sigue siendo un pilar fundamental de la fe católica. Este dogma fue proclamado desde los primeros siglos del cristianismo, como se demuestra en las enseñanzas de los padres de la Iglesia y en los concilios ecuménicos. Por otra parte, se piensa en el mismo procedimiento que tiene lugar en la representación simbólica, y por lo tanto inmaterial, de la memoria de la última cena en el mundo protestante. A diferencia de la transubstanciación en la que se concentra la consagración eucarística de la catolicidad. La fe de la Santa Iglesia Romana no es una forma de sentir, sino una creencia en lo que real y físicamente sucedió en la historia. La sucesión cronológica de los hechos es evidente: virginidad biológica de María, encarnación biológica del Salvador, virginidad del sacerdote supremo, Cristo célibe, cuerpo y sangre físicos en el altar. Resurrección física de Cristo. Ahora, si se predica a Cristo que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo puede alguno de ustedes decir que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de entre los muertos, ni siquiera Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana y tu fe también es vana. 1 Corintios 15, 12-14. Se habla y se dan datos de un tal concilio de Roma en el 390 DC. El concilio ecuménico de Roma fue en 382, no ha habido concilio en Roma en el 390, ya que el concilio que se efectuó en esa época fue en Cartago. Este no fue un concilio ecuménico, debe haber sido un concilio de herejes y como tal sus conclusiones no son dogmáticas. En esa época se le escribe una carta al Papa Ciricio que dice así. 3 Concilio de Cartago. De la virginidad de la BVM. De la carta 9 Accepi Litteras Vestras a Anicio, obispo de Tesalónica, de 392. Nota, 2, CST 681 BS, JF 261, PL 13, 1177B, MSI 3675A. HRD y 859 CS. Se trata del error de Bonoso. De 91, 3, a la verdad, no podemos negar haber sido con justicia reprendido el que habla de los hijos de María, y con razón ha sentido horror vuestra santidad de que del mismo vientre virginal del que nació, según la carne, Cristo, pudiera haber salido otro parto. Porque no hubiera escogido el Señor Jesús nacer de una virgen, si hubiera juzgado que ésta había de ser tan incontinente que, con semen de unión humana, había de manchar el seno donde se formó el cuerpo del Señor, aquel seno. Palacio del Rey Eterno. Porque el que esto afirma, no otra cosa afirma que la perfidia judaica de los que dicen que no pudo nacer de una virgen. Porque aceptando la autoridad de los sacerdotes, pero sin dejar de opinar que María tuvo muchos partos, con más empeño pretenden combatir la verdad de la fe. La virginidad de María. En la época de ese supuesto concilio, los grandes pensantes de la Iglesia proclamaban la virginidad de María. La perpetua virginidad de María es el segundo dogma mariano de la Iglesia católica y de la Iglesia oriental ortodoxa, según el cual María fue virgen antes, durante y después del parto y no tuvo otros hijos. Afirma la real y perpetua virginidad incluso en el acto de dar a luz el Hijo de Dios hecho hombre. El segundo concilio de Constantinopla, año 553, le otorgó a María el título de siempre virgen, aei partenos. En el año 107, Ignacio de Antioquia ya describía la virginidad de María. Agustín de Hipona, 354-430. Considerado el más grande de los padres de la Iglesia y uno de los más eminentes doctores de la Iglesia occidental, nació en el año 354 en Tagaste, Argelia actual. En su escrito sobre la virginidad y en su sermón 291 defendería la virginidad de María profundizando en el propósito de su virginidad. ¿Qué eres tú que vas a dar a luz luego? ¿Cómo lo has merecido? ¿De dónde lo recibiste? ¿Cómo va a formarse en ti quien te hizo a ti? ¿De dónde, repito, te ha llegado bien tan grande? Eres virgen, eres santa, has hecho un voto, pero es muy grande lo que has merecido, mejor, lo que has recibido. ¿Cómo, pues, lo has merecido? Se forma en ti quien te hizo a ti, se hace en ti aquel por quien fuiste hecha tú, más aún, aquel por quien fue hecho el cielo y la tierra, por quien fueron hechas todas las cosas, en ti, la palabra se hace carne recibiendo la carne. Pero sin perder la divinidad. Hasta la palabra se junta y se une con la carne, y tu seno es el tálamo de tan gran matrimonio, vuelvo a repetirlo, tu seno es el tálamo de tan gran matrimonio, es decir, de la unión de la palabra y de la carne. De él procede el mismo esposo como de su lecho nupcial.
Concebido te encontró virgen, nacido te deja virgen. Te otorga la fecundidad sin privarte de la integridad. Jerónimo, 340-420 DC. San Jerónimo combatió ferozmente al Vidio, de quien hablaremos a continuación, cuando negó la virginidad de María. En su obra contra el Vidio presentó una refutación bíblica detallada a los argumentos presentados por éste en aquel momento. La obra mantiene especial valor porque refuta los mismos argumentos que sostienen los protestantes hoy, pero hace más de 1500 años. Esta carta a Elvidio tal parece escrita ayer y en nuestro turbulento mundo, evidentemente el hombre y su mala cabeza son ayer y hoy. Esta carta contra Elvidio comienza con estas extraordinarias palabras que ya les mencioné arriba. No hace mucho me pidieron algunos hermanos que contestara a un panfleto escrito por un tal Elvidio. He atrasado hacer esto, no porque sea un tema difícil en el cual defender la verdad y refutar a un campesino ignorante que tiene escaso conocimiento del primer destello de aprendizaje, sino porque me temía que mi respuesta pudiera hacerlo parecer a alguien digno de ser derrotado. Estaba también la consideración adicional de que un tipo turbulento, el único individuo en el mundo que se cree a sí mismo laico y sacerdote, uno que, como se ha dicho, piensa que la elocuencia consiste en usar muchas palabras y considera que hablar mal de cualquiera es ser testimonio de una buena conciencia, empezaría a blasfemar peor que nunca si la oportunidad de discutir se le daba. Se pararía sobre un pedestal y podría publicar a lo largo y a lo ancho sus puntos de vista. También hay razón de temer que cuando la verdad le falle, él podría atacar a sus oponentes con el arma del abuso. Pero todos estos justos motivos para mantener el silencio, hace poco han dejado de influenciarme, debido al escándalo causado a los hermanos que estaban disgustados ante sus delirios. El hacha del Evangelio debe, por lo tanto, aplicarse a la raíz de un árbol sin frutos, y tanto el árbol como su follaje sin fruto deben tirarse al fuego, para que el Vidio, que nunca aprendió a hablar, pueda a la larga aprender a callar su lengua. Más adelante en este tratado dice: usted dice que María no continuó siendo virgen. Yo digo aún más, que el mismo José era virgen por María, que de un matrimonio virginal nació un hijo virgen. Porque si como hombre santo no cae bajo las acusaciones de fornicación, y en ningún lugar está escrito que él tenía otra esposa, pero era el guardián de María con quien debía casarse en lugar de su esposo. La conclusión es que aquel quien se consideró digno de ser llamado el Padre del Señor, permaneció virgen. Y termina con la siguiente conclusión. Conclusión 24. Me he puesto retórico, y me he nombrado un poco como orador de plataforma. Usted me impulsó, Elvidio, porque, aún tan brillantemente como brilla el Evangelio hoy, usted dice que una gloria igual está relacionada con la virginidad y el estado matrimonial. Y debido a que pienso que encontrar la verdad es muy duro para usted, usted volverá a menospreciar mi vida y a abusar mi carácter. De la misma manera que las mujeres débiles chismean en las esquinas cuando han sido reprendidas por sus amos, yo debo anticipármele. Yo le aseguro que tomaré sus insultos como una alta distinción, ya que los mismos labios que me asaltan han menospreciado a María y yo, un sirviente del Señor, soy favorecido con los mismos ladridos de elocuencia que su madre. Gran y actual San Jerónimo. San Martini, Concilio de Letrán, año 649, contra los monotelitas. De la Encarnación. DZ, 256 Can. 3. Si alguno no confiesa, de acuerdo con los santos padres, propiamente y según verdad por Madre de Dios a la Santa y Siempre Virgen María, como quiera que concibió en los últimos tiempos sin semen por obra del Espíritu Santo al mismo Dios Verbo propia y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre, e incorruptiblemente le engendró. Permaneciendo ella, aun después del parto, en su virginidad indisoluble, sea condenado. El Concilio de Letrán, en el 649. Nos dice que la siempre Virgen María concibió sin semen por obra del Espíritu Santo al mismo Dios Verbo, permaneciendo en su virginidad aún después del parto, DS 503, de 256. Concilio de Toledo, año 675. Símbolo de la fe, sobre todo acerca de la Trinidad y de la Encarnación de 282, sobre la Encarnación. Creemos que, de estas tres personas, solo la persona del Hijo, para liberar al género humano, asumió al hombre verdadero, sin pecado, de la Santa e Inmaculada María Virgen, de la que fue engendrado por nuevo orden y por nuevo nacimiento. Por nuevo orden, porque invisible en la divinidad,
se muestra visible en la carne, y por nuevo nacimiento fue engendrado, porque la intacta virginidad, por una parte, no supo de la unión viril y, por otra, fecundada por el Espíritu Santo, suministró la materia de la carne. Este parto de la Virgen, ni por razón se colige, ni por ejemplo se muestra, porque si por razón se colige, no es admirable, si por ejemplo se muestra, no es singular. Santo Tomás de Aquino. También enseñó esta doctrina, Summa Theologiae 3.28.2, que María dio el nacimiento milagroso sin abertura del útero, y sin perjuicio para el himen. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores como Orígenes y San Justino Mártir, siglo II. Orígenes, Homilía 1, 244 después de Cristo. 115 años antes de Constantino, María conservó su virginidad hasta el fin, para que el cuerpo que estaba destinado a servir a la palabra no conociera una relación sexual con un hombre. Desde el momento que sobre ella había bajado el Espíritu Santo y la fuerza del Altísimo como sombra. Creo que está bien fundado decir que Jesús se ha hecho para los hombres la primicia de la pureza que consiste en la castidad y María a su vez para las mujeres. ¿No sería bueno atribuir a otra la primicia de la virginidad? Justino Mártir, diálogo con Trifón, 100 después de Cristo. San Justino, 165 años antes de Constantino, mientras que Eva, aún virgen y pura, por medio de concebir la palabra venida de la serpiente hizo nacer la desobediencia y la muerte, la Virgen María, recibiendo con fe y gozo el momento en que el ángel le anunció la buena noticia de que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra y así el santo nacería de ella y sería hijo de Dios, respondió: se haga en mi acorde a su palabra. El Papa Paulo IV, Concilio de Trento. Lo reconfirmó en el Cum Curundam el 7 de agosto de 1555, el Concilio de Trento reafirma la virginidad perpetua de María. Sixto IV de la Inmaculada Concepción de la BVM, 1, de la Constitución Cum Praecelsa, de 28 de febrero de 1476. Nota, 1, CIC Est. Com. 3, 12, 1 y 2, FRDBG febrero de 1285 S, RCHT febrero de 1201 SD 734 cuando indagando con devota consideración, escudriñamos las excelsas prerrogativas de los méritos con que la Reina de los Cielos, la gloriosa Virgen Madre de Dios, levantada a los eternos tronos, brilla como estrella de la mañana entre los astros, cosa digna, o más bien cosa debida reputamos, invitar a todos los fieles de Cristo con indulgencia y perdón de los pecados, a que den gracias al Dios omnipotente. Concilio de Trento. De la Trinidad y Encarnación, contra los unitarios. De la Constitución de Paulo IV Cum Curundam, de 7 de agosto de 1555, de 993, nos deseando, conforme a nuestro pastoral deber y caridad, apartar a tales hombres, en cuanto con la ayuda de Dios podemos, de tan grave y pestilencial error, y advertir a los demás con paternal severidad que no resbalen hacia tal impiedad, a todos y cada uno de los que hasta ahora han afirmado que el mismo Señor y Dios nuestro Jesucristo no fue concebido según la carne en el vientre de la Beatísima y siempre Virgen María, aparte de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con autoridad apostólica requerimos y avisamos. Incurre en anatema, punto. Catecismo. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. 499, Catecismo de la Iglesia Católica. Lumen Gentium, número 52. Habla de la gloriosa siempre Virgen María. San Agustín. Maravilloso fue su nacimiento, ¿qué hay más maravilloso que el parto de una virgen? Concibe y es virgen, da a luz y sigue siendo virgen. Fue hecho de aquella a la que él hizo, le aportó la fecundidad sin quitarle la integridad. ¿De dónde procede María? De Adán. ¿Y Adán de dónde? De la tierra. Si Adán procede de la tierra y María de Adán, también María procede de la tierra. Si María es tierra, reconozcamos lo que cantamos, la verdad ha brotado de la tierra. Primera generación cristiana. La fe expresada en los evangelios es confirmada, sin interrupciones, en la tradición posterior.
Las fórmulas de fe de los primeros autores cristianos postulan la afirmación del nacimiento virginal. Arístides, Justino, Ireneo y Tertuliano están de acuerdo con San Ignacio de Antioquía, que proclama a Jesús nacido verdaderamente de una virgen. Esmirn 1, 2. Estos autores hablan explícitamente de una generación virginal de Jesús real e histórica, y de ningún modo afirman sean una virginidad solamente moral o un vago don de gracia que se manifestó en el nacimiento del niño. Conciliación de la Iglesia. Las definiciones solemnes de fe por parte de los concilios ecuménicos y del magisterio pontificio, que siguen a las primeras fórmulas breves de fe, están en perfecta sintonía con esta verdad. El Concilio de Calcedonia, 451, en su profesión de fe, redactada esmeradamente y con contenido definido de modo infalible, afirma que Cristo en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, fue engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, DS 301. Del mismo modo, el Tercer Concilio de Constantinopla, 681, proclama que Jesucristo nació del Espíritu Santo y de María Virgen, que es propiamente y según verdad Madre de Dios, según la humanidad. DS 555. Otros concilios ecuménicos, Constantinopolitano II, Lateranense IV y Lugdunense II, declaran a María siempre virgen, subrayando su virginidad perpetua, CFDS 423. 801 y 852. El Concilio Vaticano II ha recogido esas afirmaciones, destacando el hecho de que María, por su fe y su obediencia, engendró en la tierra al Hijo mismo del Padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, Lumen Gentium, 63. Conclusión de los concilios ecuménicos. Aunque las definiciones del magisterio, con excepción del concilio de Letrán del año 649, convocado por el Papa Martini, no precisan el sentido del apelativo virgen, se ve claramente que este término se usa en su sentido habitual, la abstención voluntaria de los actos sexuales y la preservación de la integridad corporal. En todo caso, la integridad física se considera esencial para la verdad de fe de la concepción virginal de Jesús, cf. Catecismo de la Iglesia Católica, número 496. Luteranos, Zwinglio y Calvino. Ni aun los fundadores del protestantismo histórico llegaron tan lejos con esa ofensa a la Virgen María. Martín Lutero creía que María no tuvo otros hijos y no tenía ninguna relación marital con José. El texto latino de los 1537 Smalcald Artículos, escrito por Martín Luther, utiliza el término siempre virgen para referirse a María. La virginidad perpetua de María era la creencia de toda la vida de Lutero, incluso después de haber rechazado otras doctrinas marianas excepto Madre de Dios. Zwinglio y los reformadores ingleses. Zwinglio apoyó directamente la virginidad perpetua y escribió: creo firmemente que, María, para siempre permaneció virgen pura, intacta. Al igual que Zwinglio, los reformadores ingleses también apoyaron el concepto de la virginidad perpetua, pero a menudo varían en sus razones para el apoyo. Juan Calvino. Juan Calvino era menos claro que Lutero sobre la virginidad perpetua de María, pero, sin duda favorecido. Él advirtió contra lo que él pensaba que la especulación impía en el tema. Anglicanos reformadores del siglo XVI y XVII. Como Hugh Latimer y Thomas Cranmer, apoyaron la virginidad perpetua sobre la base de la autoridad cristiana antigua. John Wesley. En el siglo XVIII, John Wesley, uno de los fundadores del metodismo, también apoyó la doctrina y escribió que Jesús nació de la Virgen María, que, como bien después que antes de darlo a luz, continuó virgen pura y sin mancha. Ante todo, debemos saber qué es un dogma. Un dogma es una verdad absoluta, totalmente segura, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por los obispos, ni por decisión conciliar, y mucho menos por los fieles, sin importar los estudios que tengan. Por eso, los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Ahora, ¿dónde se dice que la virginidad física de María es un dogma? Aquí te lo resumo de nuevo. La perpetua virginidad de María es el segundo dogma mariano de la Iglesia Católica y de la Iglesia Oriental Ortodoxa, según el cual María fue virgen antes, durante y después del parto y no tuvo otros hijos. Afirma la real y perpetua virginidad incluso en el acto de dar a luz al Hijo de Dios hecho hombre. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María.
Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada desde el siglo II por notables escritores como San Justino Mártir y Orígenes. El Segundo Concilio de Constantinopla, año 553 después de Cristo, le otorgó a María el título de siempre Virgen, aei partenos. Dogma. Santo Tomás de Aquino también enseñó esta doctrina, Summa Theologiae 3.28.2, que María dio el nacimiento milagroso sin abertura del útero, y sin perjuicio para el himen. 1. El Verbo, que fue ciertamente concebido y que procede del Padre sin ninguna corrupción, debía al hacerse carne nacer de una madre virgen, conservándole su virginidad. 2. El que vino para evitar toda aquella corrupción, al nacer no debía destruir la virginidad de aquella que le dio la vida. 3. El que nos ordena honrar padre y madre se obligaba a sí mismo a no disminuir, al nacer, el honor de su Santa Madre. El Papa Paulo IV lo reconfirmó en el Cum Curundam el 7 de agosto de 1555, en el Concilio de Trento. Dogma. Catecismo. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la aei partenos, la siempre Virgen. Catecismo de la Iglesia Católica, 499. Dogma. El Concilio de Letrán, en el 649, nos dice que la siempre Virgen María concibió sin semen por obra del Espíritu Santo al mismo Dios Verbo, permaneciendo en su virginidad aún después del parto. DS 503, de 256. Sixto IV en 1476 defendió la Inmaculada y la virginidad después del parto, DS 1400, de 734. Entre los decretos de Trento está el rechazo a que la Virgen María no permaneció siempre en la integridad de la virginidad, a saber, antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. DS 1880, de 993. La Lumen Gentium en el número 52 también habla de la gloriosa siempre Virgen María. Maravilloso fue su nacimiento, ¿qué hay más maravilloso que el parto de una virgen? Concibe y es virgen, da a luz y sigue siendo virgen. Fue hecho de aquella a la que él hizo, le aportó la fecundidad sin quitarle la integridad. ¿De dónde procede María? De Adán. ¿Y Adán de dónde? De la tierra. Si Adán procede de la tierra y María de Adán, también María procede de la tierra. Si María es tierra, reconozcamos lo que cantamos, la verdad ha brotado de la tierra. San Agustín.